El Aború, el Aboyé, el Aboyillé. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches a todos los que están ahí compartiendo una noche más. Un programa más de esencia, en el cual hoy tenemos el programa que le llamamos Reflexionar. Y quiero dar gracias a todos los que están ahí, los que nos están escuchando, los que cada día que hicimos este programa y todos los programas que se hicieron en la página de la Beat Guaraní, estuvieron acompañándonos, y a todos aquellos que se han unido para darles las gracias. Voy a pasar a leer todos los que están conectados. Pedro Rivera nos dice: Aporú, apoyé a vos y sé, saludos desde Cuba, gracias hermano querido. Hernando Melo, Opato Suribofun, desde Colombia. Aquín Layo Guaraní, los está viendo también, buenas noches. Bye fa Wolole, Aporú, apoyé a vos y sé, buenas noches, padre. Opato Suribofun, Juan Antonio Gil Campos nos está viendo desde México. Andrés Molina nos está viendo y nos está escuchando. José Antonio, bueno, no sé qué, desde Venezuela. Opato Suribofun, José Antonio, no puedo ver el apellido, pero sabemos que estás ahí, padre querido. Juan Antonio Gil Campos dice: saludos desde San Miguel Allende, Guanajuato, México. Un fraternal saludo, abrazo para usted, la familia Guaraní. IFA bendiga siempre. Gracias, querido hermano. IFA nos bendiga a todos que nos bendiga y nos siga iluminando. Walter Borda nos está viendo. Juana Lescano nos dice: Aboró Boyé, a vos y sé, Opato Suribofun, querida hermana. Abranson Galdos también nos dice que nos bendiga siempre. Juan Carlos Sotomayor nos está viendo. Mabel Funda nos está viendo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por el sacrificio de su tiempo también. Es muy importante todo esto, compartir este sacrificio, ¿no?, de los tiempos. Ifa Layaré nos está viendo. Muchas gracias, madre, por estar ahí, hermana querida. Babá Ifa Wololá me dice acá Pedro. Bueno, gracias, padre. A veces la edad no viene sola, ¿no es cierto? A veces no podemos ver bien. Bendecida noche nos dice. Marcela Pineda nos está viendo. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Gracias. Ifaguapé, muchas gracias, madre querida. Opato Suribofun. Ifa Cumbiadé, buenas noches, madre querida. Ojalá que no se les corte el internet, a nosotros tampoco. San internet. Miguel Abogado nos está viendo. Bien, bueno. Vamos a comenzar el programa hoy. Vamos a hablar de reflexionar, ¿no? Y qué importante es el tema este, porque hemos venido durante todo este año, más de un año, con estos programas, trayendo literatura, trayendo comentarios, trayendo información, trayendo estudios, trayendo mensajes. Hemos cruzado por una pandemia, seguimos cruzándola, se está luchando, se está ganando en algunas partes, en otras partes vuelve a florecer. Por eso mismo quise poner hoy el programa, llamarlo Reflexionar. Estamos atravesando, hemos perdido, o mejor dicho, se han transformado mucha materia en los pasos hacia la otra parte, que es la antimateria, para hablar entre nosotros vida y muerte, que es, no se pierde, como siempre digo, no se pierde nada en el universo, sino que todo se transforma, que nos hemos transformado. Hemos dejado ir amigos, hermanos, padres, hijos, madres. Quizás en el destino de alguno estaría, quizás no, pero esto nos lleva a una gran reflexión. ¿Qué es lo que está pasando con el mundo?
qué es lo que está pasando con el ser humano. Hemos hablado de Ori, la forma de enfocarnos con Ori, la fuerza, lo que es la energía. Hemos hablado de energía, de vibración, de colores, de Orishá, de la fuerza de la naturaleza. Hemos hablado de todos aquellos que nosotros nos enfocamos día a día, pero también nos hemos enfocado a llevar, tratar de llevar un poco la solución de distintos problemas que nos pasan o pasan cotidianamente, con enfermedades, situaciones, problemas de situaciones mentales. Hemos explicado en forma científica, en una forma médica quizás, lo más práctica posible, tratando de no confundir, pero para traerles conocimiento para poder enfocarlos y enfocar esas mentes hacia lo que se necesita entender. Ifá, como nosotros hablamos, es entendimiento, conocimiento y sabiduría. Por eso mismo, esa forma de ver y entender todo esto es lo que nos ha ido enfocando y es lo que nos lleva a la comprensión y al entendimiento de qué es lo que ha pasado, de qué es lo que ha pasado con nosotros. Por eso el programa de hoy es reflexionar, el título es reflexionar. Reflexionar es un verbo transitorio. ¿Y qué quiere decir? Pensar y considerar un asunto con atención y con detenimiento, para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ella y tomar una cosa que puede ser que estemos aprendiendo en este momento, reflexionando sobre lo que es eso. Reflexionar sobre todo lo que nosotros hemos hablado es enfocar un poco más nuestro Ori y nuestra conciencia, porque Ori y conciencia que es lo mismo, pero para volver a explicar y a decir que nuestra conciencia necesita ser abierta. Las funciones fundamentales de ser abierta a la conciencia es a través de la dirección de las religiones, no de la religión. No, la religión siempre va a enfocar y va a direccionar, siempre y cuando la religión esté bien hecha. En realidad las religiones están bien hechas, lo que no cumplen con las direcciones son aquellos que están dirigiendo los lugares especiales que cumple cada ser humano en determinada parte de destino de tu humanidad. Desde un principio, desde milenios, han existido religiones, creencias, muchas se han extendido en el tiempo, otras han desaparecido, otras se han fusionado, pero Ifá siempre sigue y siempre estará porque es la creación misma. No por eso vamos a dejar de desacreditar las religiones que están en el mundo constantemente y las que vayan a llegar a venir. Por supuesto que no, porque todo pertenece a Ifá, todo es Ifá, todo es Ifá, todo es parte de la creación de Olodumare, de Dios, de Jehová, como lo quieran llamar. Pero hay algo muy importante que es ver qué aprendimos durante todo este tránsito de años, durante todo este proceso en el cual nosotros hemos traído toda esta información, toda esta forma de vida y esta filosofía de vida y nuestra... yo siempre digo que no podemos decirle a Ifá una religión porque si no cortamos su radio de acción. Cuando uno estructura algo, ahí sí forma una religión. Por eso no puede estructurarse porque siempre va a ser expansiva, siempre va a combinarse con la creación constante, porque constantemente la creación se producen efectos de nuevas etapas, de nuevos ciclos. Reflexionar en qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ya estamos en el cambio, en la transición del nuevo milenio, en donde va a ser un matriarcado formado y formándose en formas de pensamiento, de cultura, de actividad, de creación, de nacimientos, de transformaciones. Y muchas de esas formas de accionar de este nuevo milenio entra con los cambios del ser humano, de conciencia, de forma, de ser. No estamos hablando en temas particulares como se habla hoy de temas de situaciones personales de cada uno o de temas de género, ¿no es cierto? Estamos hablando de la humanidad, del ser humano en sí.
Este nuevo cambio y este nuevo milenio que ya empezó muy convulsionado, porque empezó con varios terremotos, empezó con mucha contaminación, con la tierra y a la balanceando la vida, balanceando y tratando de equilibrar al ser humano, que lo va a seguir equilibrando, por supuesto. No solamente con terremotos, maremotos, situaciones, con hambruna, sino también con los virus, que son la parte más pequeña y es la parte pero muy pequeña y principal de todo el comienzo en toda la vida. Los virus, las bacterias, que estuvieron desde un principio de la creación de la Tierra, ¿no es cierto? Hemos hablado de todo eso, pero para reflexionar, ¿qué hemos aprendido? En un caso particular, yo he aprendido muchas cosas. He aprendido a ver mis errores, he aprendido a comprender los errores de los demás, he aprendido y sí me ha llenado mucho el corazón, la conciencia, la mente, el ser, que Ifá nos da todos los días una gotita más de sabiduría, todos los días nos da una gotita más de entendimiento, todos los días más nos da una gotita más de comprensión, comprendiendo, aprendiendo y entendiendo muchas cosas que nos están pasando cotidianamente. Hemos traído acá la forma de reflexionar sobre las enfermedades y cómo nos afecta en nuestro cuerpo, cómo la enfermedad primero se manifiesta en el cuerpo espiritual, una parte espiritual, para después entrar hacia nuestro cuerpo físico, cómo Ori puede ser prácticamente adueñado, alterado en ese campo energético en conexión con Olodumare, a través de la Shogun, a través de Lenini, a través de ese famoso agujero negro, ¿no? Esos black holes, que sí sería en inglés, que muchas veces lo van a encontrar por ahí escrito para que se den cuenta de que se está hablando de eso. Hemos visto la comunidad científica, la comunidad médica trabajando, la comunidad de los que dependen de la parte de la medicina, ¿no? Enfermeros, colaboradores, camilleros, farmacéuticos y todos aquellos que empezaron a luchar contra algo muy pequeñito, que fue diezmando al mundo, que lo transformó totalmente. Muchas veces las economías cambiaron en el mundo a través de guerras, a través de conflictos armados. Esta vez la economía cambió a través de una enfermedad, a través de un pequeño bichito microscópico, de un COVID. Con los nombres científicos como se le da, vamos a decir el COVID. Pero bueno, es lo que en ese momento la humanidad entendió que necesitaba sobrevivir. Entonces reflexionó. Los países reflexionaron, y aquellos que dirigen los países, los políticos, los científicos unidos con los políticos, los médicos unidos con los políticos y los científicos, reflexionaron que tenían que salvar la raza humana, que se debía hacer algo urgente, porque esto era algo muy rápido y muy demasiado mortal, porque no se tenía conocimiento, no se sabía cómo manejarlo. Pero la situación diferente, que nosotros, aquellos que practicamos Ifá, sabíamos que Ifá nos estaba diciendo que teníamos que entrar en una forma rápida de entender y de cambiar la forma en que estábamos interpretando Ifá, dentro de todo lo que es la literatura, dentro de todo lo que es el conocimiento, dentro de todo lo que se lee, dentro de todo lo que es la poesía de Ifá, lo que es la parte litúrgica de Ifá, lo que es el entendimiento, porque debe haber grandes cambios. Cuando fueron escritos en primeros momentos los poemas, o todo lo que se pasó verbalmente, se pasó de una forma para la interpretación fácil humanamente, ¿no? De interpretar de que el perro corrió, que el mosquito se enojó porque le sacaron a la mujer y por eso con el oído le sacó la mujer al mosquito, entonces por eso el mosquito nos zumba en el oído, todas esas historias, ¿no? Pero a través de esa historia hay algo mucho más profundo, y hay una interpretación mucho más profunda, y es reflexionar sobre todo eso. Hoy nos encontramos en una función sacerdotal en la cual
nos encontramos con muchas situaciones terribles, de enfoques muy diferentes, que a veces nos llevan a decir o a querer perder la fe por situaciones, por acciones. Volvemos a reflexionar. Ifá nos dice, Ifá nos enseña, que no alcanzan a ser 20 personas buenas por 200 malas. Esa es una pequeña ecuación para poder enfocarla hacia el mundo. Entonces nosotros tenemos que dar cuenta, ¿dónde estamos preparados? Reflexionemos a dónde estamos parados. ¿Dentro de esos 20 que no alcanzan a ser 20 o dentro de esos 200? O por ahí estamos dentro de esos casi 20 y pasamos a esos 200. Yo creo que debemos reflexionar mucho sobre todo esto, porque vienen grandes cambios económicos, grandes cambios físicos para el ser humano, vienen grandes movimientos. Hoy en día volvió nuevamente a resurgir el virus con sus variantes, la variante Delta, otras variantes más. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué está pasando nuevamente? Porque a veces no se está aprendiendo. Entonces hay esos 20 que están aprendiendo, pero hay 200 que no aprenden. Entonces hay un número de desbalance. Y eso está haciendo que la naturaleza, que ya la esté empezando a limpiar. Porque verdaderamente y lamentablemente tiene que limpiar la raza, la humanidad, para que esto se equilibre de una vez por todas. Faltaba poco tiempo y estaban en los últimos momentos de la humanidad del tema de la contaminación. Hoy están viendo que ya no tienen tiempo del tema de la contaminación, del tema del agua, del tema del cambio climático que está pasando. Quizás no nos demos cuenta porque ahora nosotros estamos en situaciones de decir, uy, hay un tema económico, que esto, que el trabajo, que las cosas, pero hay una cosa que sí tenemos que darnos cuenta: ha cambiado el clima. Acá en la Argentina, en Buenos Aires y en las provincias, ha cambiado el clima de una forma rápida, muy rápida. Entonces tenemos que reflexionar. ¿Cuáles son las formas de reflexionar? Si nosotros tenemos que parar a ver un asunto con atención, a pensar y a considerar, reflexionemos que tenemos que cambiar formas de pensamiento. No podemos pensar más por uno. No podemos pensar siempre en uno. Tenemos que pensar que necesitamos del otro para seguir sobreviviendo en este mundo. Y hay otra cosa muy importante, muy importante. Debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo cada día con nuestro accionar, con nuestra fe, con nuestras religiones, con nuestra forma de enfocar. Porque si no, estamos haciendo desbalances espirituales. Que esos desbalances espirituales es lo que está afectando hoy a la humanidad. La humanidad ha perdido la fe. Hoy es san internet, san celular, san computadora. Hoy es todo aquello que san dinero. Se le da más importancia al dinero. Yo no digo que no se le dé atención al dinero. Tenemos que vivir sabiendo que el dinero es necesario, porque es una forma de intercambio que hay en nuestra sociedad para poder obtener los elementos o las cosas que necesitamos cotidianamente. Pero no tenemos que ser esclavos del dinero. Cuando nosotros aprendemos a reflexionar sobre esa parte del dinero, el dinero viene y fluye solo. No tengo que ir a buscarlo, a sacarlo o a robar el dinero. No tengo que ambicionar ese dinero, porque en realidad todo lo que hay y todo lo que existe sobre la tierra y toda esa abundancia es parte de un iré. Y el parte del iré quiere decir que es parte de una bendición que deja Olodumare para el ser humano. En distintas épocas, en distintas formas de civilizaciones dejó esa bendición para poder obtener algo de lo que está ahí, para poder tomarlo, para poder usarlo, pero no ser esclavo de eso. No ser fanático de una religión, porque la religión también las puso y fueron creados dentro de la diversidad de Ifá,
para poder adaptar los pensamientos humanos en las diferentes regiones o partes del mundo, o en los diferentes pensamientos, para poder enfocar la fe en lo que se puede creer, en lo que se puede ver, en lo que no se puede ver, en lo que se puede sentir, en lo que puede ser un milagro, en lo que puede ser un rezo. Todo eso es importante reflexionarlo. Es muy importante reflexionarlo. Y sobre todo aquellos que cubren cargos sacerdotales, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, cargos principales de niveles muy superiores, donde son reflejados hacia el mundo. Pero acuérdense siempre que todo lo que hacemos no es para que vea el otro. Todo lo que hacemos no es para que sentir el afán de ser lo que soy, o el cartel que tengo puesto de quién soy, ¿no? El afán de todo esto es que Olodumare vea con sus ojos, Dios, Jehová, Alá, vea con sus ojos, por supuesto que no tiene ojos físicos como nosotros, pero que sepa, vea el accionar de cada ser humano, de cada orí, de cada función, porque toda esa energía, toda esa conciencia se va a unificar en una sola, que va hacia la creación. Nosotros vivimos un mundo físico, pero el mundo invisible, que es el mundo eterno, es un mundo donde es todo energía, puestas en diferentes planos, subplanos y muchas formas de interpretación que con nuestro cerebro humano no lo podemos interpretar, porque nuestro cerebro humano fue dividido en dos hemisferios separados para que logremos trabajar el pensamiento, el entendimiento, la comprensión y la sabiduría, para poder pasar a niveles superiores espirituales. Nuestro cerebro fue preparado para poder sentir a través del cuerpo físico dolor, angustia, pero también fue preparado para sentir el amor, el placer, la tranquilidad, el cansancio, la alegría, la enfermedad, la salud. Fue preparado para eso. Lo que sucede es que nosotros no reflexionamos sobre eso, porque ¿saben qué? A veces estamos viendo lo que está haciendo el otro, o el otro está tratando de embromar al otro, o cómo sacar o obtener algo que tiene el otro, que lo lleva por destino, y que quizás en su destino no les corresponde, o otro que necesita valerse de otro para poder obtener algo para su vida. Esta vida es corta, siempre lo dije, sostengo que es desde cero, o sea, desde que somos un simple huevo cicota, que después se van a dividir en 4 células, después en 8 y después en 16 células principales, del cual de ahí van a ser un nuevo ser humano. Pero el ser espiritual siempre está, siempre existió, siempre ya fue creado antes de mucho tiempo. Nuestros cuerpos físicos son envases prestados en diferentes siglos, milenios o años, en los cuales reencarnamos y volvemos a reencarnar. Atungua se dice en Yoruba, la reencarnación. Y muchas de miles de religiones que existen aseveran y saben y enfocan en la reencarnación, y todos se basan en la práctica de la buena fe, las buenas costumbres, el amor incondicional, la ayuda. Pero ¿qué hace que el ser humano se olvide de reflexionar de todo eso que se enseñó? De todo eso que se lleva y se tiene, ya que se nace con eso, porque se nace con las dos partes, positiva y negativa, femenina y masculina, no de sexo, estoy hablando de energías. ¿En dónde se olvidó de reflexionar para poder entender que es un ser de luz, que vino a ser feliz y a pasar etapas de situaciones para poder aprender? Sí, es verdad que a veces nos enojamos, nos ponemos mal por situaciones, pero lo importante es ir a la reflexión, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, para no perder el eje, para no perder el horizonte.
Voy a ver si hay algún mensaje porque acá me sonó. Y seguimos con el tema. A ver. Miguel Aguaga nos está viendo. Se le escucha entrecortado. Ah, sí, madre. Lo que pasa es que en internet. Ifa Setemi nos está viendo. Saludo al Perú, padre querido. Se lo extraña. Que su padre se mejore. Vamos a seguir orando y pidiendo por él. Saludos desde Perú. Gracias, padre querido. Babá Ifa Walolá nos dice noche de reflexión, es verdad, es noche de reflexión. Y la ya, como se dice, uno se dice ya, y ya, se dice ya, no bien la pronunciación, estamos aprendiendo todo eso. Gracias por tu trabajo y por enseñarnos tanto. Yo aprendo más de ustedes, aunque no crean, estoy aprendiendo mucho todo de ustedes. Otina Dodé lo está viendo. Y Fangumbiadeno ese primo. A primo San Internet. Ahí sí hay, dice. David Fernández nos está viendo. Y Durón. Aguarení nos está viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jorans Sandoval Ratz lo está viendo. Que es desde. No me acuerdo si es de Venezuela o México. No me acuerdo ahora. Rosana Aseca los está viendo, muchas gracias. Ana Carteno está viendo. Laia y Fayudumbino está viendo, muchas gracias, madre querida, desde el Chaco. Braulio Sosa, gracias querido, gracias por estarnos viendo, bendiciones. Héctor Dimayano está viendo, muchísimas gracias Héctor, que tu May te bendiga siempre. Y Fatola Semilla Guarení no está viendo, buenísimo. Entonces seguimos hablando, sí, noche de reflexión, es reflexionar. Tenemos que ver todo esto que hemos estado transitando, y que estamos todavía tratando de ver dónde estamos parados. Y realmente es necesario llegar a estas conclusiones después de todos estos programas que hemos venido dando en esencia, por supuesto que en los otros programas también de la página, ¿no? Y ojalá vengan más programas para poder seguir compartiendo todo esto. Lo importante de esto es que los programas fueron enlazados, interrelacionados, para que un tema fuese tratando de abrir mentes. En realidad mi accionar sobre todo esto fue tratar de que la gente piense. Porque cuando uno empieza a pensar, cuando el ser humano empieza a pensar, empieza a mover el sistema de neuronas, y no es que nos pensemos, sino que reflexionemos en lo que tenemos que pensar. Movemos ese tejido de neuronas que hace que empecemos a pensar. Los pensamientos se van a plasmar en el mundo, tanto buenos como malos. Buenos en el sentido que buenos pensamientos hacen buenas cosas y malos pensamientos producen efectos totalmente contrarios. Por eso es la función de crear pensamientos, de hacer que sus cerebros trabajen. No es porque no trabaja, pero sí pensar y reflexionar. Porque muchas veces estamos pensando en todo lo cotidiano y nos encierra ese círculo, y cuando nos encerró el círculo de lo cotidiano, nos ahogamos en el principio de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá, nuestra respiración baja, no hay una buena respiración, una buena oxigenación, que lo que habíamos hablado, que lleva, ¿no?, a través de los glóbulos rojos, ese oxígeno que necesita el cerebro. El cerebro necesita oxígeno para poder respirar. Cuando no tiene mucho oxígeno, no podemos pensar bien, no podemos discernir bien, no podemos reflexionar. No podemos entrar en conclusiones ni tampoco en soluciones. Y eso lo vinimos hablando en el programa, en los diferentes programas, para que podamos entender también todo esto. Porque no solamente se trata de rezar o de creer que existe un Dios, sino también se trata de reflexionar cómo debemos creer y accionar en una forma con nuestro cuerpo, tanto físico como espiritual. La reflexión tiene que ser cotidiana, constantemente. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos llevan con otra persona a tener un problema, reflexionemos qué está pasando. Podemos tener la razón nosotros, pueden tener la razón los demás.
El tema es tratar de buscar la salida al caos. Ese caos que está constantemente consumiendo la humanidad, que está constantemente agotando a la humanidad. Por eso tenemos jóvenes que mueren de infartos rápidos, jóvenes que mueren de infarto, jóvenes que pierden su audición, jóvenes que pierden su visión, jóvenes que se perturban a través de drogas, a través de situaciones, jóvenes que van hacia el suicidio, hacia un suicidio masivo. Y esto que yo estoy hablando, no solamente que existen las estadísticas que están, es porque nosotros estamos cerrados en ese círculo y cuando nos queremos dar cuenta, los que necesitaban nuestra ayuda se están ahogando, porque nos estamos ahogando nosotros primero, no estamos viendo las situaciones. Entonces debemos reflexionar como padres, como hermanos, como hijos, como amigos, como esposos, como esposas, como hermanos y hermanas. El que tengamos hoy un cuerpo con un sexo determinado, no quiere decir que en otra vida también fuimos con el mismo sexo, porque vamos cambiando de envases, vamos cambiando de situaciones, de ciclos, de momentos, de acciones. Por supuesto que todo también es relacionado con nuestro destino, ¿no? Akunleba, Llamo, todas esas situaciones donde nosotros vamos acumulando y teniendo situaciones de karma o de dharma, como se dice en el hinduismo, ¿no? El tema es reflexionar sobre todo esto, todo lo que estamos haciendo. ¿Saben por qué tenemos que reflexionar todos los días? Y a veces hacer meditaciones de reflexión, que las meditaciones de reflexión es lo mejor que podemos hacer para aquellos que vivimos una vida cotidiana totalmente con situaciones que van envolviendo a accionar. La mayoría de los sacerdotes tenemos que hacer meditaciones reflexivas durante el día para poder aclarar un poco todas esas situaciones de la gente que viene y se enfoca. Es como el psicoanalista o el psicólogo o aquellos que son terapeutas que están para contener, pero también necesitan hacer su descargo, su descargar todas esas palabras, esas situaciones que quedan y producen un efecto en nosotros también, Cuidado con eso, de no equivocarse. No es tan fácil el tema como dicen algunos que son sanadores o tienen la virtud de ser sanadores, porque también su cuerpo se lastima, su alma también se lastima en esas situaciones. Siempre tiene que haber una reflexión y reflexionar con ejercicios para poder entrar en esos estados y no perder el rumbo no perder el rumbo de donde uno está enfocado, porque se pierde el rumbo. No es difícil perder el rumbo, se pierde el rumbo. El tema es volverlo a tomar, direccionarse, saber decir me equivoqué o no, o tengo razón o no. Es muy simple todo eso. Por eso tenemos que reflexionar en todo momento de lo que hacemos. Nos ahogan las situaciones, nos ahogan los problemas, pero ¿por qué? ¿Cuál es la situación? Y ahí es donde decimos, tenemos que reflexionar por qué estamos haciendo esto, por qué estamos pasando por eso. Si les sirvieron los programas durante todo este año, alguna palabra, algún comentario, algo, espero que puedan comentarlo y decirle sí, sirvió. Porque es muy bueno también saber que esto sirve, que esto enfoca, que esto ayuda. Porque también tengo que reflexionar sobre todo lo que tengo que hacer. El año que viene nosotros vamos a estar más compenetrados en la parte litúrgica, más compenetrados en la teología para aquellos que están dentro de IFA, mucho más compenetrados para aquellos que no están en IFA y poderles darle una vivencia, una ayuda, una contención a aquellos que necesitan, tanto sea con problemas psicológicos, con problemas a niveles espirituales, con problemas físicos. Por supuesto no somos médicos, pero sí podemos direccionar hacia dónde puede ir, qué médico puede atenderlo, quién lo puede ayudar, cómo se puede ayudar, cómo poder entender, porque tenemos que ayudar también a reflexionar
a los papás, a las mamás, a los hermanos, a los amigos, para poder entender que no son únicos, que ellos no podemos ser mezquinos en tratar de salvarnos nosotros, nos tenemos que salvar entre todos, si no la humanidad queda al borde del colapso. La humanidad está al borde del colapso de su desaparición. Estamos contaminando, estamos matando, estamos consumiendo los bosques, destruyéndolos. ¿Y saben qué? La reflexión mayor que nos llevó con este virus fue: no, a mí no me va a tocar, yo me cuido. Le tocó a cualquiera. Yo me vacuné, le tocó igual. Hay que reflexionar también en eso. Que nos tenemos que cuidar. Que algo está pasando. Que hay cosas superiores que se manejan y que hacen el balance de la vida. Cuando nosotros hablamos de IQ en el programa, era tabú, IQ, qué miedo, ay no, la muerte, no puedo entender, no quiero la muerte. Pero la muerte es parte de la vida y está interrelacionado con la vida, es la transición de una vida a otra. Por eso fue el programa Vida después de la vida. Se sigue viviendo de otra forma y que hay formas de contactarlo, porque todo lo que se habló se hace con fundamentos, se hace con estudios, se hace con forma de direccionar que sea algo veraz. No podemos hablar algo que no sea veraz, algo que sea una mentira, algo que sea una ilusión que no existe, porque eso algo no nos permite hacer. Y en la mayoría de las religiones que están bien enfocadas con los que están en la parte donde se direcciona y los que manejan, y están bien enfocados como seres humanos, seres de luz, bien adoctrinados, bien en la fe que corresponde a cada uno, también lo van a enseñar, también lo van a decir, también lo van a hacer. Es muy importante todo eso, por eso debemos reflexionar qué hacemos, dónde estamos parados, quiénes somos. No podemos esperar que se nos pase la vida sin haber hecho nada. Como les decía, estábamos que había un virus y no le prestamos atención, pero cuando empezó el virus a diezmar y se empezaron a cerrar las cosas y se empezaron a pasar cosas, recién ahí tomamos conciencia de lo que estaba pasando. Sobre todo cuando pasó cerca la transformación de muchos seres queridos, o sea, nos tocó, a todos nos tocó. Y a los que nos tocó, bueno, qué bueno que no les tocó. Pero ¿quién no perdió un amigo, un hermano, o un hijo, o una madre, un padre? Y si no le tocó directamente, indefinidamente, le toca por ver que le está tocando al de al lado. O sea, es para reflexionar todo esto. Debemos cambiar los pensamientos, debemos hacer una fuerza por cambiar todo esto. Y teniendo buenos pensamientos es el enfoque que nosotros debemos dar cada día que nos levantamos, enfocarnos con un buen pensamiento. Saber que si estamos pasando por un problema lo podemos solucionar, que tenemos una solución. Vamos, recurramos a donde nos pueden ayudar. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede dar una mano? ¿Quién nos puede hacer reflexionar sobre ese tema? ¿Quién nos puede abrir la conciencia? Porque la conciencia se abre a través del ofo, a través de la fuerza espiritual, a través de una oración, de un pensamiento. La conciencia se abre y la conciencia se expande, pero también la conciencia se contrae, la conciencia se cierra. Entonces, al cerrarse y perdemos todo tipo de reflexión sobre conciencia, perdemos todo tipo de unión con lo superior y lo espiritual. Entonces pasamos a ser seres humanos de carne y hueso, que solamente vivimos el momento, la situación, y no entendemos por qué estamos en el mundo más que afligidos por tratar de sobrevivir de algo, o tratar de apoderarse de algo, o tratar de obtener algo, o tratar de romperse estudiando para obtener un título por algo, para ser alguien, para hacer algo, cuando en realidad ya lo somos. Somos hijos de Dios, somos hijos de Orunmila, somos hijos de Uludumaré, somos hijos de los Orishá. ¿Qué importancia es reflexionar sobre ese tema? ¿Somos hijos de Jesús, o somos hijos de Jehová, o somos hijos de Alá? No sé, pero somos. Y debemos reflexionar que nosotros ya somos, que todo lo demás que adquirimos es parte del conocimiento, del entendimiento y la sabiduría que fue anexado en cada ciclo de nuestras reencarnaciones, o atenguá, como llamamos nosotros,
para poder seguir creciendo, porque mientras más crecimiento tenemos en conocimiento, entendimiento y sabiduría, nuestro ciclo espiritual es mayor en transformación, en dimensiones espirituales diferentes y en cielos diferentes como nosotros hablamos, pero tenemos que reflexionar en eso y no olvidarnos. La reflexión tiene que estar todo el día en nosotros, ser prácticamente algo interno nuestro que se dispare constantemente en lo bueno cuando estamos viviendo cosas felices y en lo malo para poder salir rápido de esa situación. Y si tenemos una enfermedad, también tenemos que reflexionar para poder sacarnos de esa situación o tener una mejor calidad de vida. Como les decía, nuestro cerebro está creado en 2 hemisferios, ¿no es cierto?, para poder pensar, reaccionar y cumplir funciones especiales en este mundo. Se tiene conocimiento que hubo diferentes tipos de cerebro por la antropología y las excavaciones que se hicieron con los diferentes grados de cráneos que había, o sea, distintos tipos de cerebros. Existió, los hay, los habrá y los seguirá y seguirán existiendo todo eso, que muchas veces lo queremos desconocer, porque no encuadra dentro de las creencias o dentro de lo que nos dice, pero hay que abrir conciencia, hay que reflexionar sobre todo esto. Pero nosotros tenemos que entender que a través de nuestro cerebro también tenemos todos los químicos, porque fuimos preparados para eso, para liberar químicos en nuestro organismo, para poder hacer una sanación, una curación, pero también para enfermarnos, porque los químicos también juegan en contra, los péptidos también bombardean al cuerpo. Entonces, si nuestro Padre Superior, nuestro Ser Superior, nuestro universo, como quieran decir, esa conciencia universal, nos dio todas esas bendiciones o esas atribuciones físicas para poder hacerlo, ¿por qué no reflexionamos en esos temas para poder ayudarnos? Para poder tener una niñez feliz, una adolescencia feliz, una adultez feliz y una vejez excelentemente feliz. Porque son los ciclos que tenemos que cumplir y tenemos, por más que no hagamos listing o lo que queramos hacer, siempre el ciclo y el tiempo va a pasar. Y es cruel, porque tenemos que reflexionar en eso, en el tiempo, porque el tiempo se nos va. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice por mí? Porque ¿qué hago por mí? Yo no puedo hacer por el otro lo que yo no haga primero por mí. Yo no le puedo dar al otro lo que no hice por mí. Si yo tengo amor por mí, si yo tengo conciencia abierta hacia mí, puedo darlo. Si no, no lo puedo. Lo que yo no tengo no lo voy a poder dar. No lo voy a poder manifestar. Y nos vamos a engañar diciendo que somos buenos. Nos vamos a engañar diciendo que hacemos las cosas bien y lo vamos a decir, ¿no? Qué bueno que soy, miren lo que hice, cómo ayudé, hago a esto, hago lo otro. No, ¿por qué no lo hacemos y reflexionemos y lo hacemos en silencio, reflexionando lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo tenemos que hablar o decir? ¿Por qué no lo hago en silencio? Porque tengo que reflexionar en el silencio, porque esa es otra de las etapas, reflexionar nuestro silencio, nuestro ser, nuestro interior. Yo creo que en la mayoría de los programas, acá no está, voy a leer antes que se me vaya. Juan Gil me envió estrella 75 estrellas. Bueno, no sé cómo esto, no, cuál el funcionamiento. Y Fasenbea, Guarino está viendo, gracias hermana. Jaque Rodríguez, Fa Perón nos está viendo. Baba Lorilla, Sebastián, Tío Batala nos está viendo también. Muchas gracias por estar ahí. Entonces sigamos reflexionando y viendo, saquemos conclusiones y reflexionemos de todo este proceso que ha pasado, del aprendizaje que nos dio el último tiempo de las pandemias, la salida y cómo pudimos salir, cómo podemos estar, cómo podemos seguir, cómo enfocarnos al mundo. Ayudemos a reflexionar al otro para que entienda.
no todo, recuerden que no todo es dinero y no todo son cosas físicas, materiales. Cuando nos vamos del mundo ni siquiera nuestro envase nos llevamos, porque ese envase queda también acá. Nada. El pacto de Urumila con Iku dijo que tienen que entregar a sus hijos, los tienen que entregar a la tierra. Sí, es verdad que muchas veces podemos salvar situaciones, a veces no, pero también tenemos que reflexionar sobre eso y no perder la fe por esas situaciones. Hay cosas que debemos entender que son ciclos, destino, conclusiones de destino, situaciones de encarnaciones, de Atenguá, como se dice, pero debemos entender y debemos reflexionar. Por eso el programa debe reflexionar, ver todo esto. Todo acá nos dice y fue familiaridad, bueno, y reflexionar conscientemente con responsabilidad para seguir por el camino o retomarlo como autenticidad e integridad. Sí. Y saben una cosa que es muy importante, que no es necesario ser famosos ni ser grandes para dejar una obra en el mundo. De los grandes se acuerdan, de grandes que fueron buenos y grandes que fueron desastrosos. De Hitler no se van a olvidar más, de Gandhi no se van a olvidar más. La historia recuerda a los buenos y a los malos, a las buenas obras y a las malas obras, a los desastres y a los no desastres. Y después la historia también en años va a traer la verdad, y trae la verdad de que en ese momento se ocultaba. Siempre la historia va a traer la verdad. Como decía un médico, un gran investigador, que digo, la verdad siempre triunfa. El tema es que nosotros tenemos que reflexionar sobre todo esto y ver lo que nosotros estamos haciendo, por todo lo que debemos hacer. Primero por nosotros, porque recuerden, por más que lo quieran obviar, por más que digan hoy me siento bien y soy joven, soy jovial, pero tarde o temprano vamos a tener que rendir consecuencias, acciones, reacciones, y no vamos a tener el tiempo para poder solucionar situaciones. Lo que pasó, es verdad, es un ejemplo y un aprendizaje. Lo que nos tenemos que enfocar es vivir el presente, aquí y el ahora. La realidad existe esto, nosotros vivimos constantemente el presente. La única forma de vivir y reflexionar el pasado y el futuro es cuando dormimos, que se juntan las tres líneas de tiempo. Y eso es cuántica. Entonces, reflexionemos sobre eso. Tenemos que vivir constantemente el presente, porque lo que vamos a construir va a ser en el presente, no en el pasado, en lo que vivimos o en lo que ya pasó, en lo que nos equivocamos o en lo que hicimos bien, o en lo que pensamos que nos equivocamos o en lo que pensamos que hicimos bien, porque también tenemos que reflexionar en eso. Nosotros no somos seres que no podemos discernir sobre eso. Sí, por supuesto. En definitiva, inconscientemente estamos reflexionando sobre lo que hemos hecho. Sabemos cuando hacemos una obra mal y cuando hacemos una obra bien. Sabemos cuando esto no corresponde y aquello sí. Pero reflexionar es tomar. Atenguá, me dicen acá. Gracias. Atenguá. Bueno, no sé qué dije. Bueno, a veces se me traban las palabras. Atenguá, es verdad, la palabra es Atenguá, acá me aclaran. El tema es eso, reflexionemos, vamos hacia la forma de reflexionar, hacia la forma de poder ver quiénes somos o quién soy. El Kybalión nos dice exactamente, por eso hay grandes libros que son muy sabios, pero hay que saber interpretarlos. Lo igual atrae lo igual. Las leyes universales, las leyes de efecto, lo igual atrae lo igual. O sea, ¿qué atraigo yo? ¿Pero por qué lo atraigo? Porque tengo que aprender, porque lo tengo que ayudar a solucionar, porque tengo que ver cómo poder sacar esa secuencia de Atenguá o de reencarnación, como se dice, para poder solucionar y no volver de nuevo a repetir el mismo
Es la misma historia. Y nos vamos a decir, ¿y por qué sucede todo esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué condenamos a nuestros descendientes cuando hacemos mal las cosas? ¿Por qué ancestralmente haciendo algo malo podemos perjudicar al que va a venir? ¿Qué culpa tiene el que va a venir? Entonces debemos reflexionar sobre eso también. Aquellos que puedan entender. Bueno, a ver, acá me están mandando, me dice Víctor Sack, me dice la conciencia o tomar conciencia es fundamental para poder entender dónde estamos y hacia dónde debemos ir. El pensamiento bueno, las buenas acciones, libres de ambición, nos empodera para lograr evolución. La fe, el amor por lo que se hacemos en silencio nos agradece. Es verdad. Gracias. Gracias, Víctor Sack. Muchas gracias. Gracias por compartir y por interactuar también. Y bueno, y así vamos llegando con el tema esto de reflexionar, ¿no? La palabra este verbo, que ojalá lo podamos poner en actitud positiva dentro de nuestra vida. Ya me están quedando pocos minutos del programa. Para agradecerles a todos durante todo este proceso, durante todos estos programas que me estuvieron acompañando, aportando, discerniendo, comprendiendo, pudiendo intercambiar siempre con respeto, como dije yo, siempre con respeto, entendiendo la verdad del otro, entendiendo mi verdad, porque todos tenemos parte de esa verdad, nadie tiene la verdad absoluta, y en eso también tenemos que reflexionar seriamente. Entonces, y acá como broche para decirles que, el programa de Esencias se va a tomar, en realidad mi persona se va a tomar un descanso. Primero porque hay muchos compromisos religiosos, me lleva un tiempo preparar los programas, la información, y necesito también descansar un poco. Pero les voy diciendo que el programa quizás dentro de 15, 20 días o un poco más va a volver con nuevas experiencias, nuevos enfoques. Vamos a ir más también a temas de teología que han pedido mucho. Se está preparando todo eso. Estamos preparando seminarios para dar por Zoom, para todo esto, que sea la parte tanto la parte de IFA como hacemos nosotros, para temas religiosos, para temas de conocimiento general, para aquellos que les interese la parte de sueños, la parte de simbología, todo eso se está preparando, pero necesitamos tiempo. Por eso todo el equipo que está con nosotros, todo ese núcleo de gente que quizás lo igual, ¿no? Estamos preparando, y estoy tratando de ver que acá yo he tenido contacto con algunos hermanos de otros países para poder hacer algo interrelacionándonos entre todos y aportando el conocimiento de cada uno y la forma de ver cómo se ve las raíces afro, cómo se ve la expansión de Ifá, cómo se ve todo, trayendo diferentes formas de ver, diferentes formas de pensar y diferentes formas de reflexionar. Vamos con los programas, vamos a tener programas de YouTube que también se está preparando, todas esas plataformas. Por eso le digo, no nos extrañen, porque Esencia va